Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y le has retenido paciencia y trabajo, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor, el poder adorar y bendecir tu nombre. Gracias te damos por esta oportunidad maravillosa, Señor, que tú nos das, el poder, Dios mío, bendecir y glorificar tu nombre. Padre, te rogamos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, administrando, Dios mío, con tu Espíritu Santo, Señor. Creemos que tu palabra es vida, Señor del cielo, que tu palabra restaura, que tu palabra levanta, que tu palabra, Dios mío, hace nueva todas las cosas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Quisiéramos también dar la bienvenida a mi hermano Juan y a su esposa, que están en la parte de atrás. Nos alegramos grandemente de verlos acá con nosotros. Fíjense, hermano, de que me llamaba la atención cuando nosotros, hermano, encontramos en el libro de Apocalipsis el mensaje, hermano, que Dios le escribe a la iglesia de Éfeso. Fíjense que encontramos nosotros, hermano, en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, dice la Biblia, que somos bienaventurados. Hoy dice: somos bienaventurados los que leemos, 1, 2, los que oyen, y 3, los que guardan la palabra de la profecía. Entonces, cuando nosotros, hermano, encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 1, encontramos, hermano, que el Señor se empieza a mostrar y les habla, hermano, el que está o el que se pasea entre los candeleros de oro, entre los 7, hermanos, candeleros, y habla, hermano, de 7, y habla de 7, que habla de la plenitud, de la autoridad, amén, que el Señor tiene sobre la iglesia, porque dice la Biblia que Él es la cabeza, amén. Entonces, hermano, allí entonces el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas, óigame bien, de la palabra de Dios, de las que están escritas. ¿Por qué dice esto, hermano, el Señor? Porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Ahí está eso. Entonces hay 3 cosas bien importantes que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de tomar en cuenta. Y es, hermano, leer la palabra de Dios. 2, oír la palabra de Dios. Y 3, hay que atesorar la palabra del Señor. Entonces, cuando encontramos ahí, hermano, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, encontramos, hermano, que Pablo, el apóstol Juan, recibe un mensaje, hermano, a la iglesia que estaba en Éfeso. En aquel lugar, hermano, no solamente había una iglesia, no solamente era la iglesia de Éfeso que estaba en aquel lugar, porque existían, hermanos, muchas iglesias. Pero Dios, hermanos, se enfoca en esta iglesia porque era una de las iglesias, hermanos, la cual estaba, hermano, en un momento
quizás de perfección, hermanos, la cual dice la Biblia que esta iglesia fue fundada, hermanos, después de la muerte de Cristo, 30 años después. Esta iglesia en Éfeso, hermano, óyeme bien, fue fundada en el segundo viaje misionero, hermanos, del apóstol Pablo, con sus colaboradores, que eran Priscila y Aquila. Eran, hermanos, los hombres que fueron y trabajaron en aquel lugar y empezaron, hermano, óyeme bien, a ver las cosas que había en aquel lugar. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, cuando fue constituida ahí en aquel lugar, dice que había una tremenda adoración a lo que era la idolatría. Había tanta idolatría, hermanos, en aquel lugar, donde toda la gente veneraba a aquella gran diosa llamada Diana de los Efesios. O sea, la gente, hermano, estaba involucrada en lo que era la adoración, amén, a los dioses paganos, a la idolatría, hermano, a todo aquello que era contrario, oígame bien, a la voluntad de Dios. Entonces, cuando esta iglesia es fundamentada ahí, nosotros encontramos, hermano, óyeme bien, que cuando el Señor empieza a obrar y empieza el apóstol Pablo a predicar y a enseñar, hermano, en aquel lugar, dice la Biblia que había un rótulo, si no me equivoco, amén, dice que adoraban al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Entonces Pablo empieza, hermano, a presentar el mensaje de la palabra de Dios a aquel lugar, donde Pablo le dice que a la verdad no está muy lejos, le dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué, hermano? No estaban lejos, porque el apóstol Pablo iba a comenzar, amén, a enseñarles acerca del verdadero Dios. Entonces, ahí comenzamos a ver, hermano, y dice la Biblia que cuando la gente de aquel lugar, hermano, oyeron el mensaje de la palabra de Dios, nosotros encontramos, hermano, que dice la Biblia, amén, que había mucha hechicería, había mucha brujería, había mucho, hermano, óyeme bien, el satanismo se movía en aquel lugar. Pero dice que cuando la gente comenzó a convertirse al Señor, dice que empezaron a quemar todos los libros, hermano, que ellos tenían. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios crecía poderosamente en aquel lugar. O sea, para que usted vea, hermano, que el Señor se explica en la iglesia de Éfeso, no era por cualquier cosa. Era porque era una iglesia, hermano, que cuando se convirtió, cuando se vino a los pies de Cristo, óyeme bien, se despojó totalmente de todas las cosas que ellos tenían. Se despojaron, hermano, de la brujería, quemaban sus libros, dice la Biblia, hermano, y les ponían fuego. ¿Por qué? Porque habían conocido al Dios verdadero. Leámoslo, hermano, para que vea usted que es verdad. Libro de Hechos, capítulo 19, verso 19. Dice que asimismo muchos de los que habían practicado, mire pues, la magia, trajeron sus libros y los quemaron. Hechos 19, 19. Y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Entonces encontramos que ellos, hermano, entregaron los libros. Óyeme bien, esto habla de un verdadero arrepentimiento en la persona. Aquí nos habla a nosotros, hermano, que esta iglesia se convirtió de verdad al Señor. O sea que cuando ellos vinieron, hermano, al Señor, se dieron cuenta, amén, que todo eso que ellos tenían que despojarse porque no le agradaban a Dios. Entonces, aquí nos habla de una etapa de la iglesia, de la conversión, hermano. Cuando nosotros nos convertimos de verdad de corazón a Dios, debemos de despojarnos y debemos de dejar todas las cosas que a Dios no le agrada. Por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, o cuando Dios tuvo misericordia de mí, hermano, a mí me gustaba mucho la música. Yo tenía, hermano, un repertorio de música, de toda clase de música. Y el día siguiente, hermano, yo me convertí un día sábado. El día domingo por la mañana yo estaba agarrando las maletas de todo ese repertorio de música y lo estaba echando al basurero. Porque yo sabía que como hijo de Dios
hermano ya no podía practicar las cosas que antes practicaba. Porque cuando hay un verdadero, hermano, arrepentimiento en nuestra vida, nosotros no queremos tener nada de lo que a Dios le puede ofender. Y esto era lo que tenía la iglesia de Efesios. La iglesia de Éfeso era una de las que se había convertido y se había despojado de todo aquello, hermano, que no le agradaba a Dios. Pero a veces nosotros, hermano, cuando venimos al Señor, entregamos parte nada más. Y la otra parte la dejamos ahí por si acaso. Había un hermano, fíjese que cuando él se convirtió, y él empezó a decir, hermano, si yo tengo que dejar todo lo que yo antes hacía. Y nosotros le decíamos, sí, hermano, tiene que despojarse de todas las cosas. Y él decía, pero fíjese, hermano, que me demoré como 5 años buscando, decía él, hermano, unos CD, pero no eran CD, eran unas cosas así, discos. Unos discos así grandes, me demoré 5 años, óigame bien. Buscando esos discos, buscando esa música, dijo el hermano, y ahora tengo que despojarme. Y hace como un mes él los había conseguido y ahora se convirtió al Señor y tenía, hermano, que despojarse de todo eso. Entonces le digo, sí, porque Dios le agrada de que nosotros nos entreguemos el 100% a Él y que estemos convertidos y no solamente convencidos. ¿Y sabe qué hizo el hermano? Mejor se echó para atrás. Se quedó mejor con los CD, con los discos esos, pero no quiso, hermano. ¿Por qué? No, me dijo, porque de la verdad que esto me ha costado mucho y no puedo yo despojarme de ello. Ahora, si las cosas de esta tierra, hermano, nos detienen a nosotros para despojarnos de todo eso, eso quiere decir que todavía no estamos convertidos, hermano, no estamos cimentados, no estamos fundamentados en el Señor, porque si hay cosas que tenemos todavía que son desagradables delante de Dios, debemos de despojarnos y traerlos y quemarlos y echarlos a la basura, porque no hay que tener nada, hermano, de las cosas viejas en nuestra casa. Porque imagínese que usted aquí cantando al Señor, hermano, y de repente allá cantando otra clase de música, a mí que no le agrada a Dios. Una vez pasó un caso en la iglesia, yo no sé si mi esposa se acuerda, un hermano Marquito Mejía. El hermano iba a cantar, hermano, una alabanza, supuestamente, hermano. Y se le olvidó que ahí había dejado, hermano, el cassette, porque antes era un cassette. Lo había dejado un cassette, hermano, del Vicente Fernández. Y cuando ponen la música, este es, le dijo, esta es la pista. Y le ponen la música ahí, hermano, y sale una del mentado Chente, hermano. Y hermano, óigame bien. Entonces eso quería decir, hermano, que el hombre pasó una de las vergüenzas más grandes de su vida, donde yo no lo volví a ver en la iglesia. Porque cuando nosotros tenemos cosas todavía, hermanos, así, imagínese usted, hermano, que usted cantando y alabando a Dios y de repente tiene también todavía CD o cassette, hermano, o video de gente que no tiene que tener. Ahora en mi casa tiene que vivir Cristo, en mi casa tiene que vivir el Señor, en mi casa se alaba a Dios y yo en mi casa serviremos a Jehová. Imagínese usted, hermano, todo eso. Entonces, en la iglesia de Efesios, era una iglesia, hermano, que era conocida, caracterizada por eso, porque, hermano, se había convertido de verdad al Señor. O sea, no estaba jugando al evangelio, estaba segura que se había convertido de verdad al Señor. Entonces, hermano, en ese entonces, dice que la Biblia, la palabra de Dios crecía y prevalecía, hermano, poderosamente, dice la Biblia. Ahí en esa área de Efesios. O sea, había una conversión ahí tremenda, hermano. Mire, nosotros encontramos en la Biblia, en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Efesios, nosotros encontramos ahí, le voy a dar a rasgos pasos, pero de punto en punto, de los 6 capítulos, hermano, que tiene el libro de Efesios, vamos a ver nosotros, hermano, cómo
era, hermano, esta iglesia? Por ejemplo, en el capítulo 1 encontramos, hermano, que el apóstol Pablo les habla y les enseña acerca del Dios que nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo empieza a decirles que ellos, hermanos, han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera. Ustedes, les dijo el apóstol Pablo, ya han sido escogidos. En el capítulo 1. Y dice, hermano, y luego dice, y les habla también del sello del Espíritu Santo, y habla del propósito eterno de Dios para poner debajo, hermano, todo debajo de Cristo. Por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, miren, en el capítulo 1 registramos estos puntos, de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, de que Dios te escogió desde antes que tú vinieras a esta tierra. Él ya te había escogido. Dice el libro de Jeremías, de que antes que tú formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te escogí como profeta para las naciones. Usted ha sido escogido. Usted ha sido escogida por el Señor. Amén. ¿Para qué? Para que le sirva a Él, para que viva para Él desde antes de la fundación del mundo. A este mundo no hemos venido solamente por casualidad o por un fracaso, por un error que nuestros padres cometieron. No. Usted está aquí porque tiene un propósito de Dios. Tiene un propósito del Señor para que esté en este mundo, para que sea pregonero de la justicia de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios. En el capítulo 2 encontramos que nos habla de la reconciliación de Cristo con el hombre, y nos habla, hermano, de la unificación como hermanos. En el capítulo 2 habla de la reconciliación del hombre con Cristo, y habla, hermano, de la unificación como hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Efesios era una iglesia gentil. Entonces Pablo quería traer una unión con los judíos, que éramos unos en Cristo Jesús, que no había ninguna diferencia, que no había griego, que no había judío, que no había libre, ni había esclavo, sino que éramos unos en Cristo Jesús. Entonces, y habla de la reconciliación, amén, entre Cristo y el hombre, o Cristo reconciliando al hombre con Dios. En el capítulo 3 nos habla, hermano, de los que el Señor establece, el apóstol Pablo, los cimientos, enseña, óigame, acerca de ser arraigados y cimentados en amor. Ahí vamos a ir entrando ya. En amor, porque era uno de los defectos que la iglesia de Efesios tenía. Y ya va a ver, hermano, esto a mí me llamó tremendamente la atención, porque digo yo, Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque podemos estar sirviéndole al Señor, pero podemos estar solamente haciendo la obra del Señor, haciendo la obra de Cristo, y podemos estar afuera. Y podemos estar afuera. Porque podemos tener de profesión, hermano, el predicar la palabra de Dios. Podemos tener de profesión anunciar el evangelio de Dios, pero podemos estar afuera. Entonces, del capítulo 3 habla que nos arraiguemos y los cimentamos en amor. Y luego habla también, hermano, el orar por las iglesias para que puedan alcanzar el pleno conocimiento del amor de Dios. Del amor de Dios. O sea que Pablo les está diciendo, hermano, que tiene que haber en ellos, hermano, una seguridad de que están en Cristo. O sea, cuando dice la Biblia que estamos en Cristo, quiere decir de que estamos dentro del Señor, o podemos estar haciendo la obra y podemos estar afuera del Señor. Ya a ver, miren, capítulo 4 nos habla, hermano, acerca de la unidad del Espíritu. Habla también de la repartición de la gracia, de los ministerios de la iglesia, como un propósito de crecimiento hasta llegar a la altura de Cristo, de la renovación del nuevo hombre y de la santificación en la vida del cristiano. El capítulo 4. O sea, ahí nosotros vemos, hermano, a la iglesia de Efesios, donde en el capítulo 5 encontramos, hermano, acerca del ejemplo de Cristo en amor. ¿A
aconsejó al apóstol Pablo a seguir el ejemplo de Cristo en amor por la iglesia, frutos dignos de qué, hermano, de hijos de luz. O sea que era una iglesia, hermano, donde estaba bien completa. Simbolizaba la iglesia primitiva, la iglesia que estaba completamente, hermano, óyeme bien, arraigada y cimentada en amor en Cristo Jesús, que no solamente estaban dispuestos, óigame, hermano, a ser solamente azotados o a ser apedreados, sino que estaban dispuestos, óigame, hermano, a dar la vida por causa del Señor Jesucristo. Si encontramos una iglesia, hermano, aquí, donde el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Sigan el ejemplo en amor en Cristo Jesús, hermano, y le dice, amén, reflejando en la familia el matrimonio y llamarse y examinarse la vida propia y mostrar frutos dignos de hijos de luz. Reflejar, le decía el apóstol Pablo a la iglesia, y en el capítulo 6, mire pues, nos habla acerca de las luchas espirituales y de la autoridad que se obtiene a través de la obediencia. Y hermano, óyeme bien, nos enseña a los hijos, enseña a los hijos, a los siervos, a los amos, de lo cual se debe ser, hermano, cómo debe ser el comportamiento frente a Dios, a la recompensa que recibirá, hermano, óyeme bien, al llamado o al vestirse de la armadura de Dios. Pero finalmente, en los últimos versículos del capítulo 6, el apóstol Pablo cierra su carta diciendo, finalmente hace un llamado a amar a Dios con un amor inalterable. Cuando el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, ya han pasado, hermano, óigame bien, 60 años. Después de que Cristo fue llevado al cielo, 30 años después de la fundación de la iglesia de Efesios. 30 años había pasado. O sea que aquí el peligro es, hermano, que cuando los años van pasando, nosotros podemos ir perdiendo, hermano, óyeme bien, la brillantez del evangelio, podemos ir perdiendo, hermano, óyeme bien, la validez del amor de Cristo, y podemos hacer las cosas solamente, hermano, por conocimiento, o por lo cuanto sabemos, o porque estamos ya preparados para predicar la palabra de Dios. Porque si usted se da cuenta, esta iglesia no se detenía. Mire, vaya conmigo a Efesios para que vean los últimos versículos, verso 26, 23. Dice que la paz sea a los hermanos y amor con fe. Mire, va la palabra amor de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y le dice el verso 24, la gracia sea con todos los que aman a quién, hermano, a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Mire cómo cierra el apóstol Pablo esta carta, hermano, a la iglesia de Efesios. O sea que les dice, ¿saben qué? Que la gracia sea con todos, pero que amen a nuestro Señor Jesucristo, les dijo él. O sea, en otras palabras, les está haciendo una recordación de que no dejemos de amar al Señor, hermano. Porque cuando amamos al Señor en nuestros corazones, hermano, cuando amamos al Señor, hermano, nada ni nadie nos puede detener. Cuando usted se enamoró y yo me enamoré, tanto era el amor que sentíamos por nuestra pareja que nadie nos podía poner tropiezos, hermano. Yo era perseguido, hermano. Pero ni eso, porque, hermano, óyeme bien, porque cuando uno muestra o ama a alguien de verdad, no ve los obstáculos, no ve las barreras, no ve la diferencia. Al contrario, mira cómo hace para poder, hermano, acercarse a la persona que uno quiere. Yo me acuerdo, hermano, que iba yo a visitar a ella cuando éramos novios, ¿va?
Y a veces caía una grande nevada, hermano, y que yo no sé ni cómo llegaba yo, hermano. O sea, yo llegaba a la casa, ¿verdad? Ya estaba nevando, empezaba a nevar, pero ya me venía ya a medianoche, y aquello, hermano, una soledad en aquella calle, aquel gran montón de nieve, hermano. Ay, hermano, pero usted tenía una 4x4. ¿Qué 4x4, hermano? Un carrito, un Honda Accord de 1985, creo que era el carrito que tenía. Y salía del área de Chantilly, hermano. Yo no sé por qué para ese lado siempre nevaba bastante. Y salía de allá, hermano, para el área de Culmo. Ya vivía yo en Culmo. Entonces, mire, pues salía de allá, que era ni un carro en la calle, solo yo, hermano. Y yo no sabía ni cómo llegaba, pero ¿sabe qué? No había obstáculo. Cuando hay amor, de verdad no hay obstáculo, hermano, que lo pueden impedir. Cuando usted y yo estamos enamorados de Cristo, hermano, óigame bien, aunque así el marido, la mujer se ponga de cabeza, ¿sabe qué? A mí no me vas a detener porque estoy enamorado de un hombre. Estoy enamorado de Cristo, a mí nadie me va a detener. Que te dejo, déjame. Y Él me ama, pero más que vos. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Si yo le compartiera el testimonio de mi suegra, hermano, mi suegro se le ponía, pero bravo. No la detenía nadie a ella, hermano. Agarraba a sus 3 hijitos y se iba a la iglesia a adorar a Dios. Y cuando venía ya sabía que estaba, hermano, encendido, pero, hermano, no del Espíritu Santo en la casa, sino que estaba aquel hombre que echaba humo por las orejas. Pero ¿sabe qué, hermano? Ella siempre venía, el Señor, toma control, yo he venido a adorarte, yo te amo a ti. Si es necesario separarme de este hombre, lo voy a hacer, pero yo te amo y a mí nadie me va a apartar de ti. Amén. Con 8 años sufrió mi suegra así, hasta que Dios tuvo misericordia de él y lo alcanzó. Gloria a Dios. Pero no dejó de servir a Dios. Eso nos habla que estamos realmente bien convertidos, hermano. Que estamos bien fundamentados, que estamos bien arraigados, que nadie nos puede mover cuando amamos a alguien. Entonces el apóstol Pablo cierra y le dice, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes muestren ese amor a Jesucristo con amor inalterable. Que no sea alterado ese amor que sentimos por el Señor, que no sea cambiado por fácilmente por cualquier cosa, que el amor que sentimos por el Señor Jesucristo, hermano, no podamos nosotros, hermano, dejarlo por un lado, sino que podamos mostrarle, amén, al mundo que realmente estamos enamorados de Cristo. Amén, gloria a Dios. Como dijo el hermano Turcio, aquí quiero predicar. Ya había pasado, hermano, una hora el hermano de introducción y dijo, aquí quiero predicar Dios. Que es terrible. Pero mire pues, Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: mira, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire pues, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y les dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Y le dice, hermano, mire, hermano, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiente. O sea que en la iglesia, hermano, estaba trabajando, estaba haciendo la obra, pero el Señor le dice, le llama la atención y le dice, ¿sabes qué? Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, y le dice, hermano, y vuelve a tu primer amor. Y vuelve a tu primer amor. O sea que esta iglesia, hermano, era una iglesia que trabajaba para Cristo, pero estaba fuera de Cristo. Habían dejado al Señor por un lado y se había vuelto una iglesia, hermano, óigame bien, solamente de lo que ellos sabían, de lo que podían ellos expresar, de lo que ellos podían enseñar, hermano, pero estaban fuera de Cristo. O sea que cuando Dios le dice a alguien que se vuelva, es porque va equivocado.
Mira, el camino que tomaste no es el correcto. Es la misma palabra que encontramos cuando, hermano, Elías iba huyéndole a la mujer llamada Jezabel. Dice la Biblia que iba, hermano, de camino y se fue. Y el Señor le dijo, cuando estaba en Monte Oreb, le dijo, ¿sabes qué? Vuélvete por el camino por donde veniste. Le estaba hablando que estaba fuera del propósito de Dios, que no estaba en el camino correcto y que andaba por otro lado donde no debía de andar. De igual manera le pasó a Jonás. Jonás le dijeron vaya a Nínive y agarró para Tarsis, para Europa, buscando para allá, para el lado de España. ¿Para qué lado agarró aquel hombre? Entonces el Señor tiene que traerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque iba equivocadamente. Entonces Dios le dice a la iglesia aquí que se arrepienta y mira de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras. Y le dice, mire, hermano, y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces aquí encontramos, hermano, en el capítulo 2, ¿verdad? Una misión, un mensaje, una, hermano, dirección a alguien que era escrita, hermano, esta carta que el apóstol Juan, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, hermano, por revelación del Señor, le entregó, hermano, este mensaje, y que él iba a ser el mensajero que iba a llevar, hermano, óyeme bien, a anunciar a aquella iglesia que estaba en Efesio. Entonces, allí encontramos que las 7 estrellas, les dije que hablaba de la autoridad absoluta del Señor. Y, hermano, óyeme bien, encontramos también de que hay una alabanza para esta iglesia. Hay una alabanza donde Dios, hermano, la premia, le dice, ¿sabes qué? Yo reconozco, le dice él, que eres una iglesia trabajadora, una iglesia que no descansa, una iglesia que está siempre haciendo la voluntad mía, una iglesia que a lo mejor quizás ni duerme por predicar la palabra de Dios. Pero, hermano, le dice el Señor esta palabra, y tengo otra también alabanza contra ti, que tenés el don de discernimiento. Tenía el don de discernimiento, hermano. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que ellos, hermano, habían probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Porque la gente en ese entonces se levantó diciendo que ellos eran apóstoles del Cordero del Señor Jesucristo, donde la Biblia dice claramente que Él solamente escogió a 12 apóstoles del Cordero. Entonces ellos pensaban y decían, hermano, que habían andado con Cristo y que habían visto los milagros de Cristo y que habían visto las señales de Cristo, pero realmente ellos no eran apóstoles. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos los probaron. Había un discernimiento en aquella iglesia, hermano, y los hallaron mentirosos. El apóstol Juan dice, vamos a Juan, primera de Juan. O sea que esta iglesia tenía, hermano, un discernimiento. Esto hablaba de la capacidad, hermano, de poder discernir, de la madurez que esta iglesia tenía. Primero de Juan capítulo 4, verso 1, dice la Biblia: amados, no creáis a todos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y le dice, verso 2, en esto conocer el Espíritu de Dios. Y esto, conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces había un discernimiento. El apóstol Juan dice, ¿saben qué? Tienen que probar los espíritus. Tienen que conocer los espíritus. Entonces en la iglesia de Efesio tenía un discernimiento, hermano, en esto, de que ellos podían discernir los que se disfrazaban, hermano, como apóstoles del Señor y no lo eran. Ellos podían discernirlo. Entonces lo interrogaban, ¿cuándo estuviste tú con el Señor? Por ejemplo, el apóstol Pedro, digamos, ¿cuándo estuviste tú con el Señor? Si solo nos éramos 12 nosotros.
Aquí no habla, hermanos, del ministerio apostólico, es diferente. Amén, pero yo estoy hablando de lo que ellos decían que eran apóstoles del Cordero, de Cristo Jesús. Y ellos dicen, no, le dijo Pedro, no. El único, el último Juan, el único apóstol abortivo que la Biblia habla, hermano, para los gentiles, fue el apóstol. Porque Dios le reveló, qué tremenda revelación, que escribió como 13 cartas, hermano. 13 epístolas escribió el apóstol Pablo. Entonces vamos a 2 Corintios 11:13. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, porque esto le dice son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de quién, aquí está, de Cristo. Entonces eso es lo que tenía la iglesia de Efesios. Era una iglesia que tenía un discernimiento, podía discernir, hermano, óyeme bien, los falsos profetas y los falsos maestros y los falsos, hermano, ministros que se disfrazaban, dice la Biblia, como ángeles de luz. Entonces, hermano, óyeme bien, y sabe que la Biblia dice que ese es un don, el don de discernimiento. Entonces, es que se disfrazan. Y dice el verso 14, y no os maravilléis, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, hermano, óyeme bien, y el 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, aquí encontramos nosotros, hermano, óyeme bien, al discernimiento que esta iglesia tenía. Cómo ellos podían, hermanos, discernir, amén, y Dios los alaba por esto. O sea, Dios, hermano, los alaba porque eran personas que sabían discernir. ¿Saben qué? Les dijo el Señor, después de que hagamos todo lo que tenemos que hacer, ustedes como apóstoles, después que terminen de hacer toda la obra que yo les envío a hacer a ustedes, les dijo Cristo, digan siervos inútiles somos. Vaya conmigo a Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Entonces aquí encontramos, hermano, el discernimiento de la iglesia de Efesios. Y luego, hermano, les habla también y les dice, y tengo otras cosas buenas también, que la actitud que ellos tenían, hermano, era que aborrecían el pecado, aborrecían las obras de los nicolaitas, hermano, pero después le dice, pero tienes esto. Aquí viene lo tremendo, hermano. Y dice, tienes esto. Ahí viene el reproche del Señor. Ahí viene el reproche del Señor. Pero tienes esto. En el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén, gloria a Dios. Ya no te desvelas como antes buscando al Señor. Ya no lees la palabra como antes. Hemos dejado, hermano, óyeme bien, de hacer lo que a Dios le agrada. Le dije al principio que el que lee, el que oye y el que guarda la palabra, la profecía, somos bienaventurados. Somos dichosos los que oímos, los que, hermano, leemos y los que guardamos en la palabra de Dios. Hermano, óyeme bien. Entonces el Señor dice, aquí los reproches, Señor. ¿Saben qué? Han dejado tu primer amor. Mira por tanto de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras. Un llamado, hermano, a la iglesia de Efesios al arrepentimiento. ¿Qué fue lo primero que yo les dije a ustedes? Que aquella gente, cuando se convirtió al Señor, ellos, hermanos, se despojaron de toda la magia, de toda la brujería, de todos los libros que tenían, hermanos, de santero, amén, y los quemaron, dice la Biblia, hermanos. Pero les dice el Señor, 30 años después les está diciendo, hermanos, 60 años después les está diciendo el Señor, hermano, a través del apóstol Juan, que han dejado su primer amor, que se han olvidado del Señor. ¿Están sirviéndole a Dios? Sí, estaban sirviéndole a Dios. Su harto trabajo, Dios lo premia, está bien, le dijo el Señor, pero yo quiero que estén dentro del cuerpo de Cristo.
hace un llamado al arrepentimiento a la iglesia, óigame bien, hermano, de Efesios. Y el castigo, dice el verso 5, dice: pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea que era una urgencia de que tenía que arrepentirse, hermano, esta iglesia. O sea, cuando habla de la iglesia, usted y yo somos cuerpo y templo y morada del Espíritu Santo de Dios. O sea que usted y yo somos iglesia del Señor, y Dios nos está hablando, hermanos, si hemos caído, tenemos que arrepentirnos y volver a las primeras obras. Porque si no, vamos a estar corriendo en vano. Si no te hubieras arrepentido. Entonces, mire, hermano, ahí encontramos nosotros el camino, hermano, óyeme bien, a la iglesia que había dejado el primer amor. Era, hermano, que habían dejado, mire, de permanecer en Cristo. Habían dejado, hermano, amén, la presencia del Espíritu Santo, y se habían alejado de Cristo el Señor. Se había alejado. La iglesia del Señor, la iglesia que estaba, hermano, trabajando fuertemente, que Dios la premia, pero le hace un llamado al arrepentimiento. Porque, ¿qué, hermano? Porque estaban fuera de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, 14, verso 2 dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanece en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él. Oiga la palabra en Él. En quiere decir adentro de Él. Entonces, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, cuando realmente lo que había pasado con esta iglesia era que ya no amaban a los hermanos. Ya no amaban a los hermanos. Y es por eso que Dios le dice: ¿saben qué? Porque si ustedes están en mí, le dijo Cristo, pero si yo soy amor, si estamos en Cristo, debemos de amarnos los unos a los otros. Eso es lo que el apóstol Pablo, el apóstol Juan le está diciendo: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y luego dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea que la iglesia de Efesios era una iglesia, hermano, que estaba ahí, pero que actuaban y caminaban solamente por puro conocimiento, y el Espíritu de Dios ya se había alejado de ellos. Era una actuación solamente la que ellos tenían. Solamente sabían cómo comportarse, solamente sabían cómo andar, solamente sabían, hermano, cómo hablar, pero el Espíritu de Dios ya no estaba en ellos. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor les dice que tenían que arrepentirse, porque se habían alejado del Señor, se habían apartado de Jesucristo. Se habían ido, hermano, óyeme bien, tras el conocimiento, quizás, hermano, tras las obras solamente, y habían dejado el primer amor. El Señor, hermano, óyeme bien. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos que la iglesia de Efesios, hermano, realizaba las obras. Mire, realizaba las obras en amor. Son aquellas obras dirigidas en la voluntad de Dios, que nace del corazón de Dios, y que Cristo en nosotros es quien cumple este amor.
nosotros es el que cumple ese amor. Cuando nosotros hacemos la obra del Señor, tenemos que hacerla por amor. Por amor a aquel que nos amó a nosotros primero, dice el apóstol Juan. Y dice primera de Tesalonicenses, hermanos, pues ¿cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación. La iglesia de Efesios, hermano, tenía ese problema, que se habían alejado del primer amor. Allí encontramos nosotros que el amor en la iglesia de Efesios jugaba, hermano, un papel pero bien importante. Efesios capítulo 1, verso 5. Le dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, jugaba un papel tan importante el amor en la iglesia de Efesios, hermano. Mire, tremendamente. Mateos capítulo 10, verso 37, y con esto solo voy a leer 2 pasajes más y ahí termino. Después vamos a seguir, hermano, porque esto me interesa bastante. Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Marcos 12, 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dice, este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, hermanos, nosotros debemos demostrar realmente que estamos en el Señor y que amamos al Señor. Póngase de pie.